Amigos zarpados, en los próximos minutos vas a descubrir curiosidades del cuerpo humano, los animales, el espacio y lugares increíbles que jamás imaginaste. Ponte cómodo, sube el volumen y quédate hasta el final, porque los datos más zarpados los guardamos para el cierre. Si alguien apagara el sol de golpe, no lo notaríamos al instante. Su luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta nosotros. Y según Einstein, la gravedad viaja exactamente a esa misma velocidad, así que durante ese rato seguiríamos girando tranquilamente alrededor de un fantasma. Solo después el cielo se volvería negro y la Tierra saldría disparada en línea recta hacia el espacio, sin nada que la sujetara. Cuando una enfermera te pincha y dice que la vena se escapó, no está poniendo una excusa. Las venas no son tubos rígidos pegados al hueso, están suspendidas dentro de un tejido suelto y resbaladizo que les permite moverse. Si la aguja entra con un ángulo un poco torcido, la presión empuja la vena hacia un lado y ésta se desliza, así que hay que rebuscarla debajo de la piel. La carambola, esa fruta con forma de estrella que queda tan bien en los cócteles, contiene una neurotoxina llamada caramboxina. Si tus riñones funcionan bien, la filtran sin que te enteres de nada, pero si tienes un problema renal, aunque no lo sepas, esa toxina cruza al cerebro y provoca hipo incontrolable, confusión y, en los casos graves, convulsiones. Por eso en algunos hospitales está directamente prohibida. Un pato flota porque sus plumas son impermeables, y eso lo consigue frotándose con el aceite de una glándula que tiene cerca de la cola. Es un trabajo diario y meticuloso. Si lo bañaras con un jabón que disuelve la grasa, le quitarías ese escudo por completo. Sus plumas absorberían el agua, su cuerpo se volvería pesado y se hundiría. Por eso limpiar aves manchadas de petróleo es tan delicado. ¿Cómo puede tu pie detener un coche de 2 toneladas lanzado a gran velocidad? Por el principio de Pascal. Al pisar el pedal empujas un líquido incompresible a través de tubos estrechos, y esa fuerza se multiplica al llegar a unos pistones mucho más grandes situados en las ruedas. Esos pistones aprietan las pastillas contra el disco y convierten toda la energía del movimiento en calor. Ciudades como Barcelona, París o Roma son bastante seguras frente al crimen violento, pero son la capital mundial del hurto organizado. El método siempre es la distracción y funciona en equipo. Alguien te mancha la chaqueta, otro finge ayudarte a limpiarla, una tercera mano te saca la cartera y se la pasa a un cuarto que desaparece caminando. Cuando te das cuenta, ya no queda nadie a quien reclamar. En el Serengeti, 1,5 millones de ñus y cebras recorren África en un círculo interminable persiguiendo las lluvias. La escala es tan monstruosa que resulta difícil de imaginar. Entre todos dejan caer más de 400 toneladas de excrementos cada día. Ese abono constante, sumado al pisoteo de millones de pezuñas que remueve la tierra, es exactamente lo que mantiene viva, verde y fértil a toda la llanura africana. El anfiteatro romano de Verona es más antiguo que el Coliseo y, a diferencia de él, todavía se usa. Cada verano se llena para conciertos de ópera sin necesidad de altavoces. Aunque no tiene techo ni paredes modernas, su forma elíptica es tan precisa que rebota el sonido hacia el centro. Un cantante puede susurrar en el escenario y se le oye con claridad en la última fila de piedra. Cuando un mosquito te pica, inyecta saliva cargada de anticoagulantes para poder beber rápido antes de que lo aplastes. Tu sistema inmunológico detecta esa saliva como un invasor y libera histamina, que dilata los vasos sanguíneos para que lleguen los glóbulos blancos. Al hincharse la zona, los tejidos presionan los nervios de la piel y tu cerebro traduce esa presión como una picazón insoportable. Si ves 100 gaviotas volando juntas, no pienses que se están protegiendo en manada. Son puro oportunismo. Se aglomeran donde alguien abre una bolsa de comida o donde acaba de llegar un pesquero, sin la menor lealtad entre ellas. La prueba es sencilla: tira una sola patata frita al suelo y esa falsa hermandad se rompe en un segundo. Con todas peleándose entre sí por robársela, un cocodrilo no puede sacar la lengua ni aunque quiera. La tiene sujeta al paladar por una membrana que apenas le deja moverse, algo que parece una limitación absurda hasta que entiendes para qué sirve. Esa fijación funciona como una compuerta estanca que le permite abrir las fauces bajo el agua sin tragarla ni ahogarse. Gracias a eso puede atrapar una presa completamente sumergido y salir tan tranquilo.
En Islandia no hay mosquitos, ni uno solo, y es uno de los poquísimos lugares habitados del planeta donde ocurre eso, algo especialmente raro teniendo en cuenta que le sobran charcas y humedad. La hipótesis más aceptada apunta a sus ciclos de hielo y deshielo. El agua se congela y se descongela tantas veces al año que las larvas nunca llegan a completar su desarrollo antes de que todo vuelva a helarse. El camaleón del Yemen tiene un gran casco de hueso sobre la cabeza que parece decorativo, pero en realidad es un sistema de riego. En su hábitat casi nunca llueve, aunque sí se forman nieblas nocturnas. El rocío se condensa sobre ese casco y, gracias a su forma curva, resbala por unas ranuras que lo conducen directamente hasta la boca. Bebe sin moverse ni un centímetro. Lo verdaderamente difícil de llegar a la Luna no es la distancia, sino escapar de la gravedad terrestre. El programa Apolo costó alrededor de $250 mil millones ajustados a hoy. Y ese dinero se fue en física bruta. Por cada kilo que quieres subir, hay que quemar toneladas de combustible para empujarlo a más de 11 kilómetros por segundo y vencer la succión del planeta. El tamandúa es un oso hormiguero que busca termitas colgado de su cola prensil. Pero su verdadera defensa es nauseabunda. Si un jaguar intenta cazarlo, se alza sobre las patas traseras, abre los brazos y dispara desde una glándula un olor que se ha descrito como hasta 4 veces más asfixiante que el de una mofeta. Es tan atroz que el depredador prefiere marcharse sin cenar. Asfaltar una calle no es echar pintura negra, es derramar un hidrocarburo caliente. El asfalto es el residuo más denso que queda en las refinerías después de extraer la gasolina y el resto de combustibles. Se mezcla con grava y se vierte a temperaturas altísimas. Al enfriarse no se convierte en piedra rígida, sino en un líquido superviscoso, y por eso en verano los camiones lo deforman. Otro caso de lealtad extrema en el reino animal es el licaón, el perro salvaje africano. Sus manadas cuidan activamente a los miembros heridos o enfermos en lugar de abandonarlos. Les llevan comida regurgitada hasta donde están e incluso les ceden el turno para comer antes que al resto del grupo. Es un comportamiento que rompe por completo la idea del depredador implacable y solitario. En muchas casas conviven la lejía y el amoníaco bajo el mismo fregadero, y jamás deberían mezclarse. Al combinarlos se produce una reacción química que libera cloramina, un gas tóxico que se queda flotando en el aire de la cocina. Ese humo irrita gravemente los pulmones y los ojos, y puede afectarte antes de que notes nada, así que conviene usar cada producto por separado y con las ventanas abiertas. En salto vertical bruto, el puma es el rey indiscutible de los mamíferos. Se catapulta casi 6 metros hacia arriba desde parado para cazar entre las ramas. Pero si aplicas la proporción corporal, una pulga lo humilla sin despeinarse. Tiene resilina en las patas traseras, una proteína elástica que acumula energía y la libera de golpe como un gatillo, lanzándola a más de 100 veces la longitud de su propio cuerpo. Los trabajadores de pista no lanzan tus maletas por diversión, sino por pura biomecánica. El tiempo de escala de un avión es de apenas 45 minutos, y en ese rato tienen que cargar a pulso cientos de maletas pesadas dentro de una bodega oscura de poco más de 1 metro de altura. Sin poder ponerse de pie, lanzarlas usando la inercia es lo único que evita que se destrocen la espalda. El husky siberiano no se escapa porque odie tu casa, sino por su código genético. Fue criado durante milenios por pueblos del Ártico para tirar de trineos recorriendo hasta 150 kilómetros diarios sobre la nieve. Si lo encierras en un jardín con un paseo corto al día, ese instinto de cubrir enormes distancias no desaparece por arte de magia. Simplemente busca cualquier hueco en la valla y se va. Cuando tomas un multivitamínico efervescente y tu orina se vuelve de un amarillo casi fluorescente, no está pasando nada malo. La culpable es la riboflavina o vitamina B2, que además de ese color intenso es hidrosoluble. Tu cuerpo absorbe exactamente lo que necesita y expulsa todo el excedente por la orina, arrastrando el pigmento con él. Es literalmente el dinero de la vitamina yéndose por el desagüe. El Área 51 es famosa por los ovnis, pero nació en 1955 como un campo de pruebas ultrasecreto para aviones espía de la Guerra Fría. Empezando por el U-2, la base aparecía en mapas y mucha gente sabía que había algo ahí, pero el gobierno se negó a reconocer oficialmente el lugar y su programa hasta que desclasificó los documentos en 2013.
Ese silencio alimentó el mayor mito extraterrestre de la cultura popular. Imagina un deporte donde lanzas ganchos con guantes de boxeo mientras dominas un balón con los pies. Eso es el footboxing. Dos jugadores se enfrentan en un espacio cerrado combinando puñetazos a la parte alta del cuerpo con jugadas de fútbol para intentar anotar. Exige una coordinación brutal, porque tienes que controlar la pelota con los pies mientras esquivas un puño que viene directo a tu cara. Durante siglos, los cuernos de unicornio que se vendían en Europa a precio de oro eran en realidad colmillos de narval. Este cetáceo del Ártico tiene un diente en espiral de hasta 3 metros que le atraviesa el labio superior y sale disparado hacia adelante. No es un arma. Está lleno de terminaciones nerviosas y funciona como un sensor capaz de detectar cambios en la temperatura y la salinidad del agua. Cuando un elefante resbala y cae, la manada no lo abandona. Los demás acuden de inmediato y usan trompas, patas y cabezas para empujarlo y ayudarlo a levantarse, en un esfuerzo que puede durar minutos. Se ha documentado tanto entre parientes como entre elefantes que no se conocían. Lo asombroso es que reconocen el peligro que corre el compañero y coordinan el rescate sin ninguna señal aparente entre ellos. El leucismo impide que los pigmentos lleguen correctamente a las plumas, creando aves blancas que, a diferencia de las albinas, conservan el color normal de sus ojos. En el tucán de pico castaño el resultado es espectacular. Un cuerpo que debería ser negro azabache aparece de un blanco marfil deslumbrante. Son rarísimos y también extremadamente vulnerables, porque sin su camuflaje oscuro cualquier depredador los localiza a kilómetros. Los astronautas vuelven a casa más altos de lo que se fueron. Sin gravedad que comprima la columna, los discos que hay entre las vértebras se expanden lentamente y una persona puede ganar hasta 5 centímetros durante una misión larga. El efecto es temporal y se revierte en unos meses al volver a la Tierra, aunque muchos de ellos pagan ese estirón con semanas de dolor de espalda. En la Antártida hay una cascada que parece estar sangrando. Durante décadas se creyó que el rojo intenso de las cataratas de sangre venía de algún tipo de alga, hasta que analizaron el agua y encontraron algo mejor. Brota de un lago salado atrapado bajo el hielo desde hace más de 1 millón de años. Cargadísimo de hierro. Al tocar el aire, ese hierro se oxida al instante y tiñe el glaciar entero. El esqueletón es probablemente el deporte olímpico más aterrador que existe. El atleta se lanza de cabeza sobre un trineo minúsculo, con la cara a pocos centímetros del hielo, y alcanza más de 140 kilómetros por hora dentro de un tubo helado. No hay volante ni frenos de ningún tipo. Dirige únicamente con la presión de sus hombros y sus rodillas contra el trineo. Una nube no es vapor de agua, es un enjambre de millones de gotitas líquidas o cristales de hielo tan diminutos que se mantienen suspendidos en el aire. Cada uno de ellos necesita una partícula de polvo o de sal en su centro para poder formarse. Y aunque parezca imposible, una nube blanca de tamaño medio pesa unas 500 toneladas. Flota porque esas gotas están increíblemente dispersas. Esa montaña de cima plana que inspiró la película Up y el mundo flotante de Avatar existe de verdad. Es el Monte Roraima, en Venezuela. Es un tepuy de arenisca con paredes verticales de cientos de metros que aíslan por completo su cumbre del resto del mundo. Ese aislamiento durante millones de años ha creado especies que no viven en ningún otro lugar, como plantas carnívoras y ranas diminutas. El alca común es un ave marina capaz de volar por el aire y nadar bajo el agua usando exactamente las mismas alas, algo poquísimo frecuente. Esa versatilidad tiene un precio alto. Volar le cuesta un aleteo frenético de casi 400 batidos por minuto, porque sus alas son demasiado pequeñas para su peso. Bajo el agua, en cambio, se desplaza con elegancia y bucea hasta 100 metros persiguiendo peces. Frente a la tumba del héroe chino Yue Fei, hay 2 estatuas de bronce arrodilladas que llevan 5 siglos recibiendo golpes, escupitajos e insultos de millones de visitantes. Representan a Qin Hui, el funcionario que orquestó la ejecución del general con acusaciones falsas, y a su esposa. Fueron colocadas en esa postura a propósito, como una condena a la vergüenza eterna que no termina nunca. En el Océano Índico, frente a las costas de Yemen, hay una isla que parece pertenecer a otro planeta. Socotra se separó de los continentes hace millones de años y quedó completamente aislada, de modo que alrededor de 1/3 de sus plantas no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Allí crece el árbol de sangre de dragón.
con su copa de paraguas y su resina roja usada como medicina. Existen fotografías que parecen trucadas, cabras trepando por la pared casi vertical de enormes presas de hormigón. Son íbices alpinos y lo consiguen gracias a unas pezuñas partidas que funcionan como pinzas, agarrándose a irregularidades de apenas unos milímetros. ¿Y por qué se arriesgan tanto? Van tras las sales y los minerales que el hormigón desprende, un suplemento que en invierno puede marcar la diferencia entre vivir y morir. En el Valle Sagrado de Perú hay un hotel al que solo puedes entrar escalando una montaña y del que sales lanzándote por una tirolesa. Se llama Sky Lodge y sus habitaciones son cápsulas transparentes de aluminio y policarbonato colgadas de un acantilado a 400 metros de altura. Los guías suben escalando cada noche cargando la cena caliente, que se sirve dentro de la cápsula con el valle entero debajo. Imagina un perezoso del tamaño de un elefante. Así era el megaterio, que vivió en Sudamérica hasta hace apenas unos 10.000 años. Medía hasta 6 metros y, a diferencia de sus primos actuales, era completamente terrestre. Se erguía sobre las patas traseras, apoyándose en la cola para alcanzar las ramas altas. Y lo más inquietante es que llegó a convivir con los primeros humanos que pisaron América. En una carretera de Camboya, los camioneros que transportan caña de azúcar tienen que negociar con elefantes salvajes. Los animales aprendieron que esos camiones concretos llevan justamente lo que más les gusta, así que se plantan en mitad del camino y no se mueven ni un paso hasta recibir su porción. Al conductor le sale mucho más barato ceder unas cañas que discutir con 3 toneladas de elefante. Mientras duermes profundamente, tu cerebro se lava a sí mismo, activa el sistema linfático, sus células se encogen ligeramente para abrir espacio, y el líquido cefalorraquídeo circula arrastrando los desechos metabólicos acumulados durante el día, incluida la proteína beta-amiloide, que se asocia al Alzheimer. Por eso dormir mal no es solamente cansancio, es interrumpir una operación de limpieza que el cerebro necesita para funcionar. En 1929, el matemático suizo Paul Schatz descubrió una figura que rueda de una forma hipnótica, el holoide. Se construye uniendo 2 círculos idénticos colocados en planos perpendiculares. Al empujarlo no avanza ni recto ni en curva. Oscila y se bambolea de una manera imposible de predecir, tocando el suelo con absolutamente cada punto de su superficie. Hoy se usa para airear y mezclar agua. En Almaty, Kazajistán, hay una escultura que congela para siempre un acto de bondad que ocurrió de verdad. En 2016, varias personas formaron una cadena humana sujetándose unas a otras para rescatar a un perro que había quedado atrapado en un canal helado. La obra reproduce exactamente esa fila de figuras inclinadas hacia el agua, como un puente vivo, con el perro al final de todo. En zonas rurales de China sobrevive un remedio tan curioso como eficaz: ladrillos de barro remojados durante horas en vinagre hirviendo. Después se envuelven en tela y la persona se sienta o se recuesta sobre ellos para aliviar dolores de rodillas y de espalda. El truco está en la física. El barro poroso retiene el calor muchísimo más tiempo que una bolsa térmica convencional. ¿Cómo se enfrentaba un cazador siberiano del siglo XIX a un oso pardo sin un arma de fuego? Con una coraza fabricada con huesos y costillas de animales, atadas sobre una base de madera y cuero hasta cubrir todo el torso. Cada pieza estaba colocada para desviar las garras hacia los lados en lugar de recibir el impacto de frente. Las pruebas modernas confirmaron que de verdad resistía zarpazos. En la Patagonia chilena hay un hotel que parece una montaña viva de la que brota una cascada a las 24 horas del día. Su cima expulsa agua sin parar, y esa humedad constante ha cubierto toda la fachada de plantas y musgo hasta hacerla desaparecer en el paisaje. Todo el interior fue tallado a mano con maderas rescatadas de árboles ya caídos, sin cortar ni un solo árbol vivo. Reír a carcajadas es una terapia natural con efectos perfectamente medibles. Una buena risa desploma los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y libera endorfinas que funcionan como analgésico natural. Además, oxigena el cerebro, favorece la memoria a corto plazo y se ha asociado a una mejor respuesta inmune. Es, sin exagerar, una de las medicinas más baratas y accesibles que existen. Hay un artista inglés conocido como el Ángel de los Cuchillos que crea sus obras usando exclusivamente hojas de afeitar y cúters usados.
Reorganiza esas láminas afiladas en patrones que, vistos desde lejos, forman retratos enormes y perfectamente reconocibles, pero que de cerca revelan de qué están hechos realmente. Una sola de sus piezas grandes puede llevar cientos de miles de hojas colocadas una por una. El Museo del Futuro de Dubái es un anillo plateado de 77 metros que se sostiene sin una sola columna interna, apoyado únicamente en su estructura exterior, y sus ventanas no son ventanas. Son letras. Toda la fachada está recorrida por 3 poemas en árabe grabados en el metal, que dejan pasar la luz. El anillo representa a la humanidad, y el vacío del centro, el futuro que aún está por inventarse. Tu cerebro es una pequeña central eléctrica que nunca se apaga. Produce unos 20 vatios de forma constante, suficiente para encender una bombilla LED. Esa corriente nace del intercambio de iones entre miles de millones de neuronas disparando al mismo tiempo. Y sale cara. Aunque pesa apenas el 2% de tu cuerpo, consume alrededor de 1/5 parte de todo tu oxígeno y tu glucosa. En Japón está mal visto abrir tú mismo la puerta de un taxi, y hay una razón práctica detrás. La puerta trasera izquierda se abre y se cierra sola, controlada por el conductor desde su asiento, lo que evita que un pasajero distraído golpee a un ciclista al abrirla de golpe. Lo sorprendente es que funciona así desde los años 60. Como parte de la filosofía del omotenashi. Durante siglos, China guardó el secreto de la seda bajo pena de muerte. Fuera de sus fronteras nadie sabía que aquella tela venía de un gusano, y el gobierno castigaba con la ejecución a quien intentara sacar un huevo o una larva del país. El monopolio duró más de 2000 años y cayó, según cuenta la tradición, cuando unos monjes escondieron huevos dentro de sus bastones huecos de bambú. El oro comestible es el símbolo máximo del lujo en la cocina. Pero no aporta absolutamente nada. No tiene sabor, no tiene olor y no tiene nutrientes. Al ser un metal noble e inerte, atraviesa tu aparato digestivo sin reaccionar con nada y sale igual que entró. Debe ser de entre 23 y 24 quilates para evitar aleaciones con metales tóxicos. Es puro espectáculo visual. Hay esculturas de mármol tan perfectas que hoy mucha gente jura en internet que las hizo una inteligencia artificial. Obras como La Dama Velada muestran cuerpos completamente cubiertos por un velo tan fino que se transparentan las facciones debajo, con los pliegues cayendo como si la tela pesara. Lo increíble es que cada una fue tallada a mano, desde un único bloque de piedra sólida, sin margen de error. En una bahía de Tailandia existe un pueblo entero construido sobre el mar, sin una sola casa apoyada en tierra firme. Se llama Koh Phangan y nació hace más de 200 años, cuando unas familias de pescadores clavaron pilotes en el fondo poco profundo y levantaron sus casas encima. No hay automóviles ni calles, todo se hace caminando por pasarelas de madera o moviéndose en barca. Algunos idiomas inventados para el cine se desarrollaron tanto que hoy puedes aprenderlos de verdad, con diccionario y todo. El Klingon de Star Trek, el élfico de El Señor de los Anillos o el Dothraki de Juego de Tronos tienen gramática completa, reglas de conjugación y vocabulario en expansión. Hay miles de personas estudiándolos en todo el mundo. Y algunos han llegado a traducir obras enteras de Shakespeare. Cerca de Buenos Aires, un hombre transformó un basurero en un pueblo medieval de cuento. Se llama Campanópolis y Antonio Campana lo levantó él solo usando materiales de demolición que otros tiraban. Puertas viejas, ventanas rescatadas, piedras y vigas de casas derribadas. Con esos restos construyó torres, castillos y casas inclinadas y plantó a su alrededor más de 100.000 árboles donde antes solo había desechos. En Japón, la comida de plástico que ves en los escaparates puede costar más cara que el plato real. Se llama Sampuru y son réplicas hiperrealistas fabricadas a escala exacta para que un turista que no habla japonés solo tenga que señalar lo que quiere. Se pintan a mano una por una, incluida cada gota de salsa y cada brillo de la grasa, y por eso el precio se dispara. Tus pantorrillas funcionan como un segundo corazón, y no es una metáfora. Sus músculos ayudan a bombear la sangre de las piernas de vuelta hacia arriba, venciendo la gravedad. Cada vez que caminas, se contraen y aprietan las venas profundas, empujando la sangre en dirección al corazón. Por eso pasar demasiadas horas sentado o de pie sin moverte dificulta la circulación y provoca hinchazón. El café empezó siendo una bebida sospechosa y hasta perseguida.
En el siglo XVI, varios gobiernos lo prohibieron, no por motivos de salud, sino por miedo a que las cafeterías se convirtieran en focos de conspiración política. Y algunos sectores religiosos llegaron a tacharlo de diabólico. Con el tiempo pasó a ser el combustible de la revolución industrial, y hoy la ciencia confirma que, con moderación, protege el cerebro. En la isla de Sumba, en Indonesia, cientos de hombres se enfrentan cada año montados a caballo lanzándose jabalinas, con un objetivo que a nosotros nos resulta brutal: derramar sangre sobre la tierra como ofrenda. Para ellos no se trata de odio ni de rivalidad personal, sino de un sacrificio sagrado. Cuanta más sangre cae sobre el suelo, mejor será la cosecha del año que empieza. Tu sangre reacciona de forma distinta a los imanes según lleve oxígeno o no. Al soltarlo, se vuelve levemente magnética, y sobre esa diferencia mínima se construyó la resonancia magnética funcional. La máquina detecta qué zonas del cerebro están consumiendo oxígeno y por tanto trabajando. Con imanes lo bastante potentes, unos científicos llegaron a hacer levitar una rana viva sin causarle ningún daño. El sonido más fuerte jamás registrado en la historia moderna fue la erupción del Krakatoa en 1883. El estruendo se escuchó con claridad en la isla Rodríguez, a casi 5.000 kilómetros de distancia, donde lo confundieron con cañonazos lejanos. A 16 kilómetros del volcán, la onda de presión reventó los tímpanos de los marineros y llegó a dar varias vueltas al planeta antes de disiparse. Los caballos no pueden vomitar, y eso los convierte en animales sorprendentemente frágiles. El músculo que cierra la entrada del estómago es tan potente, y el esófago entra en un ángulo tan cerrado, que el contenido simplemente no puede volver hacia arriba. Por eso una indigestión que en cualquier otro animal se resolvería sola, puede convertirse en un cólico grave y llevárselos por delante. Todas las banderas nacionales del mundo son rectangulares menos una. La de Nepal está formada por dos triángulos superpuestos que representan el Himalaya y las dos religiones mayoritarias del país, con un sol y una luna dentro, y su diseño no queda a interpretación de nadie. La constitución nepalí incluye las instrucciones geométricas exactas para dibujarla, paso a paso, como si fuera un problema de matemáticas. Si miras a una cabra a los ojos verás algo perturbador: sus pupilas son rectángulos horizontales. No es un capricho estético, sino un sistema de vigilancia que le da un campo visual de más de 320 grados, casi sin puntos ciegos. Y hay un detalle todavía más raro: cuando la cabra baja la cabeza para pastar, sus ojos rotan dentro de la órbita para que esas pupilas sigan perfectamente horizontales. Existe una isla que cambia de país cada 6 meses. La isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, pertenece a España de febrero a julio y a Francia de agosto a enero. Según un tratado firmado en 1659 que nunca se ha modificado. Mide apenas 200 metros de largo, no vive nadie en ella, y la frontera literalmente se desplaza 2 veces al año. ¿Te mareas al leer en el coche? Existen unos lentes sin cristales, con los aros parcialmente rellenos de un líquido azul. El mareo aparece porque tu oído interno detecta el movimiento del vehículo mientras tus ojos, fijos en el libro, insisten en que estás quieto. La línea de líquido se desplaza con cada curva y devuelve al cerebro la referencia visual que le faltaba, deshaciendo el conflicto. La NASA no solo mira hacia las estrellas, también vigila el aire que respiras desde la órbita. Hay satélites equipados con espectrómetros que rastrean hora por hora la contaminación de las grandes ciudades y localizan con precisión los focos exactos de gases tóxicos, incluso identificando fábricas concretas. Esos datos se han vuelto clave para planificar ciudades y para estudiar el cambio climático con evidencia dura. En Malawi, una líder tradicional llamada Teresa Kachindamoto dedicó su vida a combatir el matrimonio infantil en las comunidades bajo su autoridad. Usando su posición, llegó a anular más de 3.500 matrimonios de menores, obligó a los jefes locales a firmar acuerdos y presionó hasta que se prohibieron legalmente antes de los 18 años. Cientos de niñas volvieron a la escuela gracias a ella. Por primera vez, unos investigadores en Canadá lograron grabar a lobos usando herramientas humanas para conseguir comida. Las cámaras captaron a una loba tirando de la cuerda de una trampa para cangrejos, acercándola poco a poco a la orilla para robar el cebo del interior. Es el primer caso documentado de un lobo planificando una secuencia de varios pasos con un objetivo claro al final. China presentó un tren
El T-Flight, que aspira a viajar a 1000 km por hora sin llegar a despegar del suelo. No usa ruedas ni raíles convencionales, flota levitando por imanes y circula dentro de un tubo del que se ha extraído casi todo el aire. Al eliminar la resistencia aerodinámica, que es lo que realmente frena a un tren rápido, podría convertir viajes de horas en minutos. A las afueras de El Cairo hay un barrio que a primera vista parece un vertedero, pero que en realidad alberga el sistema de reciclaje más eficiente del planeta. La comunidad de los Zabalén recoge y clasifica a mano miles de toneladas de basura, casa por casa, sin maquinaria industrial. Reciclan alrededor del 90% de todo lo que reciben, muy por encima de cualquier ciudad europea. El pingüino emperador, el más grande de todos y el único que cría en pleno invierno antártico, ha sido reclasificado como especie en peligro. La causa es la pérdida acelerada del hielo marino, que es literalmente el suelo donde nacen sus crías. Cuando ese hielo se rompe antes de tiempo, miles de polluelos caen al agua sin haber desarrollado todavía su plumaje impermeable y no sobreviven. La lanza del destino sería, según la tradición, la que un soldado romano usó para atravesar el costado de Jesús en la cruz. Desde entonces, emperadores y conquistadores la persiguieron convencidos de que otorgaba un poder invencible a quien la poseyera. Se cuenta que Carlomagno nunca perdió una batalla porque la llevaba consigo y que tanto Napoleón como Hitler intentaron hacerse con ella. En las montañas de China hay un parque temático de dragones gigantes que nunca llegó a abrir sus puertas. La selva se lo tragó antes, quedó abandonado prácticamente terminado, y la vegetación cubrió de musgo y enredaderas sus esculturas colosales hasta convertirlo en algo parecido a una ciudad perdida. Casi nadie sabía que existía hasta que unos aficionados con drones difundieron las imágenes. En Irán, donde escasea la arcilla de buena calidad, se construye con un método tan barato como ingenioso llamado superadobe. Se rellenan sacos largos de polipropileno con tierra o mezcla de hormigón. Se apilan formando círculos concéntricos y se sujetan entre capas con alambre de espino. Al fraguar, quedan muros macizos con techo abovedado, y el coste ronda apenas un 10% de una construcción convencional. El récord de velocidad más peligroso del planeta lleva más de 45 años sin romperse, y no se hizo sobre asfalto sino sobre agua. El australiano Ken Warby alcanzó 511 km por hora en una lancha que había construido él mismo en el patio de su casa, con madera contrachapada y un motor de avión militar comprado de segunda mano. Nadie lo ha superado desde entonces. No todos dormimos igual. Existen 3 patrones distintos y los 3 son válidos. El monofásico consiste en dormir 6 horas o más de un tirón, que es lo que hace la mayoría hoy. El bifásico divide el descanso en 2 bloques, con una siesta después del almuerzo, como hacían nuestros antepasados. Y el polifásico reparte pocas horas totales en varias siestas cortas a lo largo del día. Entre Egipto y Sudán hay un trozo de tierra que ningún país quiere, Bir Tawil. La paradoja viene de 2 fronteras coloniales trazadas en años distintos, porque reclamar Bir Tawil obligaría automáticamente a renunciar a otro territorio mucho más valioso que ambos si se disputan. Así que ocurre algo insólito en la historia de la geopolítica. Cada país insiste en que ese pedazo de desierto le pertenece al otro. Los buzos que trabajan a gran profundidad no respiran aire normal, sino una mezcla de oxígeno y helio que evita la narcosis y los mantiene lúcidos. El efecto secundario más llamativo es que la voz se les vuelve aguda y metálica hasta el punto de necesitar descodificadores para entenderse por radio. Y para evitar descompresiones interminables, viven días enteros dentro de cápsulas presurizadas en el fondo del mar. Ya existe una liga de artes marciales mixtas donde los peleadores son robots humanoides de tamaño real. Se llama URKL y sus máquinas no se limitan a golpear. Dan patadas giratorias, esquivan, bloquean y son capaces de recuperar el equilibrio después de caer al suelo. Todos los equipos usan el mismo robot base. Así que la diferencia entre ganar y perder la marca exclusivamente el software. La canción Smile, que popularizó Michael Jackson, no nació en el pop ni en el soul. Es una versión con letra añadida de una melodía que Charlie Chaplin compuso en 1936 para su película muda Tiempos Modernos.
La letra llegó casi 20 años después. Jackson, admirador confeso del cómico, dijo en varias entrevistas que era su canción favorita de todos los tiempos. La primera película de la historia dura apenas 2 segundos. Se grabó en 1888 en el jardín de una casa de Leeds, en Inglaterra, y muestra simplemente a unas personas caminando en círculo. Su autor, Louis Le Prince, desapareció misteriosamente 2 años después. Se subió a un tren en Francia, nunca bajó de él, y jamás se encontró ni su cuerpo ni su equipaje. Cuando tomas un analgésico, la pastilla no viaja directamente hasta donde te duele, se reparte por toda tu sangre y llega a cada rincón del cuerpo. Los antiinflamatorios bloquean las sustancias químicas que producen la hinchazón, y los opioides adormecen directamente las señales de alerta en el cerebro. Solo notas el efecto en la zona dolorida porque es la única que estaba enviando esas señales. Una botella tarda tanto en vaciarse porque suelta el agua a borbotones, y el motivo es una batalla por el espacio. Al salir el líquido, el aire tiene que entrar por el mismo cuello estrecho, así que se forma una zona de baja presión que frena el flujo hasta que logra colarse una burbuja. Basta meter una pajita que permita pasar aire para que la presión se equilibre y el agua salga de golpe. ¿Crees que tu perro bebe metiendo la lengua como si fuera una pajita? En realidad hace algo mucho más raro. La curva hacia atrás, formando una cuchara invertida, y luego la retira a enorme velocidad, lanzando hacia arriba una columna de agua por pura inercia. En el instante exacto en que esa columna alcanza su punto más alto, cierra la boca y atrapa el líquido antes de que caiga. En China, hay una carretera que cruza un lago tan quieto y cristalino que su superficie funciona como un espejo perfecto. Al reflejar el cielo y las nubes con total nitidez, crea la ilusión de que los coches están flotando en el aire mientras avanzan sobre el agua. El efecto es tan fotogénico que atrae a viajeros de todo el mundo que van solo a conducir ese tramo. España tiene 2 ciudades dentro del continente africano: Ceuta y Melilla. No son colonias ni territorios de ultramar, sino suelo español desde hace más de 500 años, es decir, desde antes incluso de que existiera el Marruecos moderno como estado. Eso las convierte en la única frontera terrestre que existe entre el continente africano y la Unión Europea. Con todo lo que eso implica, el Ponte Vecchio de Florencia hoy está lleno de joyerías carísimas, pero ese lujo nació directamente del asco. Durante la Edad Media el puente estaba ocupado por carnicerías que tiraban las tripas, la sangre y los restos directamente al río Arno, y el olor era insoportable. En 1593, el duque Fernando I los expulsó a todos y decretó que solo pudieran instalarse orfebres. Pese a medir hasta 7 metros de envergadura, la mantarraya no tiene un solo diente afilado. Bajo la cabeza, esconde una boca enorme y rectangular que puede abrir por completo. Nada a toda velocidad con ella abierta, funcionando como una aspiradora gigante, mientras sus branquias modificadas filtran miles de litros de agua por hora para quedarse únicamente con el plancton microscópico. ¿Por qué no existen motos con tracción en las 2 ruedas? Porque la rueda delantera no se limita a girar. Sube, baja con la suspensión y se inclina en cada curva, moviéndose en 3 dimensiones a la vez. Llevarle la fuerza del motor exigiría sistemas pesadísimos de cardanes o cadenas hidráulicas. Y además el efecto giroscópico endurecería tanto el manillar que sería imposible tumbar la moto a alta velocidad. El págalo, o escúa, no es una gaviota grande, es la pesadilla alada del Antártico. En lugar de pescar por su cuenta, ha construido toda su estrategia sobre el robo. Ataca a otras aves en pleno vuelo, golpeándolas y persiguiéndolas hasta que del susto sueltan la comida que llevaban en el buche, y él la atrapa en el aire antes de que llegue a tocar el suelo. El vuelo comercial más largo del mundo une Singapur con Nueva York, más de 18 horas seguidas dentro de un tubo de metal, cubriendo unos 15.000 kilómetros sin una sola escala. Para ponerlo en contexto, la mítica ruta canguro entre Londres y Australia, que en los años 40 tomaba varios días con múltiples paradas, hoy se cubre con un tramo directo de 17 horas. Las murallas de Dubrovnik, en Croacia, sobrevivieron a imperios y a un asedio de artillería moderna, pero su peor enemigo hoy es el turismo. La cantidad de visitantes que descargan los cruceros desgasta la ciudad a un ritmo que la piedra no aguanta.
y el gobierno llegó a prohibir las maletas con ruedas por el casco antiguo. El traqueteo constante estaba destrozando un empedrado de siglos. Las videollamadas parecen algo propio de la era de Internet. Pero la empresa AT&T lanzó su Picture Phone comercialmente en 1970. Fue un fracaso rotundo y previsible. El equipo era enorme, necesitaba 3 líneas telefónicas funcionando a la vez para transmitir una imagen en blanco y negro a trompicones. Y costaba una fortuna al mes. Casi nadie lo compró y el proyecto se hundió. El pago sin contacto no usa Wi-Fi ni Bluetooth, sino inducción electromagnética. Cuando acercas el móvil o la tarjeta al terminal, este emite un campo magnético que atraviesa el aire y genera una pequeña corriente eléctrica dentro de la antena de tu dispositivo, sin que exista contacto físico alguno. Esa chispa de energía es la que despierta al chip para que envíe el código cifrado del pago. La Antártida no es un simple bloque de hielo colgando al fondo del mapa. Es un monstruo de 14 millones de kilómetros cuadrados. Si la colocara sobre Norteamérica, se tragaría enteros a Estados Unidos y México juntos. Y aún sobraría hielo por los bordes, y ese hielo no es un detalle menor, concentra alrededor del 70% de toda el agua dulce del planeta. El vértigo a las alturas no es solamente miedo, es un fallo sensorial concreto. Tu equilibrio depende de 3 sistemas trabajando juntos: el oído interno, los músculos y los ojos. Cuando te asomas a un abismo, tus ojos no encuentran objetos cercanos donde fijar la referencia, así que se produce un cortocircuito entre lo que tu oído dice que está pasando y el vacío que estás viendo. Cuando tus ojos se enrojecen por falta de sueño, humo o cloro, no es que estén sangrando, es una operación de rescate. La parte blanca del ojo está recorrida por miles de vasos sanguíneos diminutos que normalmente permanecen cerrados y son invisibles. Al detectar irritación, se abren de golpe todos a la vez para bombear sangre cargada de oxígeno y defensas que reparen el tejido dañado. Bailar en punta parece flotar, pero por dentro es forzar el cuerpo hasta el límite estructural. Al elevarse, la bailarina concentra hasta 12 veces su peso corporal sobre las puntas de los dedos, que son huesos pequeños y frágiles no diseñados para eso. Con los años, esa carga produce microfracturas, cartílago aplastado y artrosis prematura. Unos pies con lesiones dignas de un jugador de rugby retirado. Cuando las langostas amenazan sus cultivos, China no siempre recurre a los químicos, despliega ejércitos de patos. La decisión es pura matemática de campo. Una gallina se come alrededor de 70 langostas al día, pero un pato devora 200 y además se mueve en grupos sin dispersarse. Se movilizan hasta 100.000 ejemplares. Son baratos, no contaminan y encima después se venden bien alimentados. El nido de una cigüeña no es un montón ligero de ramas. Como es monógama también con su vivienda, vuelve al mismo nido temporada tras temporada y le añade una capa nueva de palos. Barro y tierra cada año. Un nido con décadas de historia puede llegar a medir 2 metros y pesar más de 1 tonelada, tanto que ha llegado a derrumbar tejados y campanarios enteros. Las uvas sin pepitas no se fabrican con químicos. Nacen de una mutación natural llamada partenocarpia, en la que el fruto se desarrolla con normalidad, pero la semilla aborta antes de formarse. El problema es evidente: sin semillas, la planta no puede reproducirse por sí sola. Por eso cada vid de uva sin pepita que existe en el mundo es un clon, propagado a mano mediante injertos. En la cima del Everest, a casi 9.000 metros de altura, la roca está llena de fósiles marinos. Conchas, trilobites y lirios de mar perfectamente conservados. Hace millones de años, el choque de la placa india contra Asia aplastó y plegó el fondo de un océano entero, empujándolo hacia arriba. Lo que hoy es el techo del mundo fue en su momento el fondo del mar. Ese insecto plateado que corre por el baño de madrugada es un fósil viviente. Lleva más de 400 millones de años sobre la Tierra, mucho antes que los dinosaurios. El lepisma no pica ni transmite enfermedades, pero sobrevive comiendo cosas insólitas para cualquier otro animal. Lame el pegamento de las encuadernaciones de tus libros, mastica el papel de las paredes y digiere hasta las fibras de algodón. Las fábricas que producen los microchips de tu teléfono operan en salas 1000 veces más limpias que un quirófano, con prácticamente 0 partículas de polvo en suspensión. La razón es implacable: una sola escama de piel muerta desprendida por un trabajador y caída sobre una oblea de silicio arruinaría un lote completo de procesadores que vale decenas de miles de dólares.
De ahí los trajes integrales. Todos asociamos el sushi al pescado crudo, pero la palabra significa en realidad arroz agrio. En sus orígenes no era un plato, sino un método de conservación sin nevera. Metían el pescado entre capas de arroz fermentado para que el ácido láctico lo preservara durante meses. Y aquí está lo curioso, en aquella época se tiraba el arroz y solo se comía el pescado que había dentro. Siempre vemos a los búhos como pájaros redondos y gordos, con unas garritas asomando por debajo. Es una ilusión creada por su plumaje. Si les levantas las plumas te llevas un susto considerable. Esconden unas piernas larguísimas y musculosas que ocupan casi la mitad de la longitud de su cuerpo. Son su tren de aterrizaje, diseñado para hundirse en la nieve y atrapar presas enterradas. No solo pierdes color con la edad, te decoloras literalmente desde dentro. Tus folículos pilosos producen agua oxigenada de forma natural como subproducto. Y mientras eres joven, una enzima llamada catalasa la neutraliza sin que notes nada. Al envejecer dejas de fabricar suficiente catalasa, así que el agua oxigenada se acumula en la raíz, destruye el pigmento y el pelo crece blanco. Hoy pagas una cuota mensual por correr en una cinta, pero en 1818 se inventó como castigo. El ingeniero William Cubitt la creó para las prisiones inglesas, un enorme cilindro con escalones que obligaba a los presos a caminar durante horas para moler grano. Sin descanso y sin ver el resultado. Destruía tantas articulaciones que ese mismo siglo terminó prohibida por considerarse cruel. Creemos que la selva tropical es un lugar luminoso y verde, pero al mediodía es uno de los sitios más oscuros de la Tierra. El techo de hojas, que puede estar a 40 metros de altura, es tan espeso que solo alrededor del 2% de la luz solar llega hasta el suelo. Por eso las plantas de abajo desarrollan hojas enormes. Necesitan capturar cada fotón disponible. Ese mirador blanco de Budapest, que parece un castillo de cuento, se llama Bastión de los Pescadores, en honor al gremio que defendía ese tramo concreto de muralla durante la Edad Media. Pero conviene aclarar algo, nunca fue una fortaleza de verdad ni disparó un solo cañón. Se construyó en el siglo XIX como una terraza ornamental para contemplar el Danubio desde arriba. Porque un tren bala reduce bruscamente la velocidad justo antes de entrar en un túnel. Por el efecto pistón, si entrara a toda máquina, empujaría el aire acumulado delante de él exactamente como el émbolo de una jeringa, y ese aire comprimido saldría disparado por el otro extremo, produciendo un estruendo capaz de romper ventanas de las casas cercanas y reventar tímpanos. Cuando viajas al Caribe temes los huracanes, pero Aruba es la gran excepción. Está situada en el extremo sur del Mar Caribe, a pocos kilómetros de la costa de Venezuela, lo que la deja matemáticamente fuera del cinturón por donde circulan las tormentas tropicales. Mientras otras islas sufren temporadas devastadoras cada año, Aruba mantiene un clima árido y días soleados casi todo el calendario. Hoy las parejas se besan bajo el puente de los suspiros de Venecia porque el nombre suena romántico. Pero su historia real es escalofriante. Ese puente cerrado y con ventanas enrejadas unía la sala de interrogatorios del Palacio Ducal con los calabozos. Los suspiros que le dan nombre no eran de amor. Eran los de los condenados que, al cruzarlo, veían por última vez la laguna y el sol. Durante años, se encontraron en el fondo del mar unos misteriosos círculos geométricos perfectos, de más de 2 metros de diámetro, dibujados con precisión sobre la arena. Nadie sabía quién los hacía. El arquitecto resultó ser un diminuto pez globo macho, que durante semanas ara la arena con sus aletas creando surcos radiales para construir ese nido y convencer a una hembra de que ponga sus huevos dentro. Si miras por la ventanilla del avión, verás sobre el ala 2 pequeños ganchos amarillos con una función de vida o muerte. Si el aparato amerizara, la superficie mojada del ala se convertiría en un tobogán resbaladizo del que sería imposible mantenerse. Los tripulantes atan una cuerda entre esos ganchos y crean una barandilla improvisada para que los pasajeros crucen hasta las balsas sin caer al agua. Las películas nos han mentido durante décadas. Alguien que se está ahogando de verdad no grita ni agita los brazos pidiendo ayuda. Entra en lo que se llama respuesta instintiva de ahogamiento, con el cuerpo vertical, la cabeza apenas asomando y los brazos empujando el agua hacia abajo, como quien sube una escalera invisible. Por eso los socorristas buscan caras silenciosas con la mirada perdida.
El Palacio Belvedere de Viena es, en el fondo, una trampa visual construida en piedra. Está dividido en dos edificios separados por un jardín en cuesta, y su arquitecto aplicó perspectiva forzada. Las fuentes, los setos y los caminos se van estrechando a medida que suben. Así, desde el punto de vista del visitante que llega por abajo, el palacio superior parece muchísimo más grande e imponente de lo que es. El Indri es el lémur más grande de Madagascar y no emite ruidos de mono. Para marcar territorio en la espesura, canta a coro con toda su familia usando unos aullidos agudos y melancólicos que suenan asombrosamente parecidos al canto de una ballena jorobada. Se escuchan a kilómetros de distancia, y además sus patas traseras son tan potentes que salta hasta 10 metros entre árboles. Solemos ver a la hiena como una carroñera cobarde que aprovecha las obras, pero la hiena manchada tiene una de las mordidas más brutales entre los mamíferos terrestres, superando incluso la del león. Sus muelas están estructuradas como una bóveda para no partirse bajo presión, y sus ácidos estomacales digieren huesos, cuernos y pezuñas sin dejar absolutamente ningún rastro reconocible. Si entras a la Gran Pirámide de Egipto, no encontrarás salones inmensos, sino pasillos tan estrechos que hay que avanzar agachado y sudando. La razón es pura física estructural. La pirámide no es un edificio hueco, es una montaña maciza de millones de toneladas de piedra apiladas. Cada hueco que se abre en su interior debilita el conjunto. Así que los túneles se hicieron diminutos a propósito. ¿Por qué el oro nunca se oxida? La oxidación ocurre cuando el oxígeno arranca electrones de la superficie de un metal y forma un compuesto nuevo. Pero el oro es un metal noble. Sus electrones están tan firmemente ligados al núcleo que ni el oxígeno, ni el agua, ni la mayoría de los ácidos consiguen reaccionar con él. Por eso una moneda de oro sale intacta tras siglos bajo el mar. Solemos olvidarnos de Canadá porque casi toda su población vive apretada en una franja estrecha pegada a la frontera con Estados Unidos. Pero su importancia estratégica es enorme y crece cada año. Alberga más lagos que todos los demás países del mundo juntos. En un futuro donde el agua potable sea el recurso más disputado del planeta, esa reserva tendrá un valor difícil de calcular. El secreto de una cocina profesional no son los cuchillos caros ni los fogones. Es el mise en place. Antes de abrir, los cocineros pasan horas picando, midiendo y colocando cada ingrediente en recipientes ordenados y siempre en la misma posición. Cuando entra el estrés del servicio, nadie corta ni busca nada, solo ensamblan a toda velocidad, con la vista puesta en el plato y sin cometer errores. La Piedra del Peñol, en Guatapé, Colombia, es una roca monolítica de más de 200 metros con lo que parece una enorme cicatriz vertical en un costado. En realidad es una grieta natural que los locales aprovecharon para incrustar, como grapas gigantes, sus 740 escalones de subida, y en la base quedaron a medio pintar unas letras blancas enormes. Restos de una vieja disputa entre dos pueblos. El Milpiés y el Cienpiés se parecen a primera vista, pero uno es completamente pacífico y el otro un cazador letal. El Milpiés es herbívoro, lento, de cuerpo redondo y con 2 pares de patas por segmento. Y si lo tocas, se enrosca formando una bolita. El Cienpiés es plano, rapidísimo, tiene un par de patas por segmento y unos colmillos cargados de veneno neurotóxico. En el sur de Portugal están algunas de las playas más alucinantes de Europa. Empezando por la cueva de Benagil, con un agujero natural perfectamente circular abierto en el techo. Esos acantilados naranjas no son tierra compactada, sino roca caliza blanda que el oleaje del Atlántico ha ido esculpiendo durante millones de años hasta convertirla en un laberinto de arcos, grutas y chimeneas. El frío no causa los resfriados, los causan los rinovirus, y sin virus no hay resfriado por mucho que te congeles. Si te encerraras un mes entero en una nevera estéril, no te resfriarías nunca. Lo que ocurre es que al respirar aire helado los vasos sanguíneos de tu nariz se contraen para conservar calor y tus defensas llegan peor a la zona. Si alguien tose cerca, el virus entra sin encontrar guardias. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que más de una curiosidad te haya dejado con la boca abierta. Si te gustó, déjanos un like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún dato zarpado de los que subimos cada semana.